Las mentiras nos confunden y nos distraen. El problema de la pseudoverosimilitud. En 2003, Merriam-Webster empezó a analizar las búsquedas en su diccionario online para determinar cuál era la palabra del año. La idea era que, dado que las búsquedas online de palabras revelan aquello que tenemos colectivamente en mente, entonces la palabra más buscada debería responder al espíritu de nuestro tiempo. Y apareció la primera ganadora. Justo después de la invasión de Irak, al parecer todo el mundo quería saber qué significaba realmente democracia. El año siguiente encabezó la lista blog, una palabrita inventada que describía una nueva forma de comunicación. Después de todos los escándalos políticos de 2005, los máximos honores se los llevó el término integridad. Lo que te causa problemas no es aquello que no sabes, es aquello que das por cierto que no lo es. Mark Twain. Luego, en 2006, Merriam-Webster le dio una vuelta más a la tuerca. Los visitantes de su web podían nominar palabras candidatas y después votar a la palabra del año. Podría decirse que fue un intento de darle un toque cualitativo a un ejercicio que era cuantitativo, pero también podría calificarse sencillamente de buen marketing. La palabra ganadora, por una victoria aplastante de 5-1, fue truthiness, un término acuñado por el cómico televisivo Stephen Colbert y que definió como una verdad que procede de las tripas, no de los libros, en el primer episodio de su programa The Colbert Report de Comedy Central. En una era de la información caracterizada por recibir noticias las 24 horas, por los vociferantes tertulianos de la radio y por los blogs cuyos textos carecen de toda edición, esa pseudo-verosimilitud comprende todas las falsedades accidentales, incidentales e incluso intencionadas que sencillamente suenan lo bastante verosímiles para que las demos por ciertas. El problema es que tendemos a actuar a partir de aquello que creemos, incluso cuando no deberíamos creerlo. En consecuencia, se nos hace difícil asimilar el concepto de lo único porque ya nos hemos tragado demasiadas cosas más. Y con demasiada frecuencia esas otras cosas nos nublan la mente, confunden nuestros actos y nos apartan del éxito. La vida es demasiado breve para andar persiguiendo quimeras. Es demasiado valiosa para confiar en una pata de conejo de la suerte. Las soluciones reales que andamos buscando se ocultan casi siempre a simple vista. Por desgracia, suelen estar enterradas bajo una increíble cantidad de patrañas, una sorprendente marea de sentido común que acaba siendo solo una tontería. ¿Has oído a tu jefe recurrir alguna vez a la metáfora de la rana y el agua hirviendo? Si metes una rana en agua hirviendo, saldrá de ella de un brinco, pero si la metes en un agua tibia y subes poco a poco la temperatura, se cocerá hasta morir. Bueno, es una mentira muy verosímil, pero una mentira al fin y al cabo. Hay un dicho muy extendido en muchos países que reza: el pescado empieza a pudrirse por la cabeza. Mentira podrida. ¿Alguna vez has escuchado la historia de que el conquistador Hernán Cortés quemó sus naves al llegar a las Américas para motivar a sus hombres? No es cierto. Otra mentira. Otro dicho famoso en el mundo de la inversión financiera: apuesta por el jinete, no por el caballo. En el sentido de depositar la confianza en el liderazgo de determinada empresa. Sin embargo, como estrategia apostadora,
Esta máxima te llevará de cabeza a la ruina, lo que le hace a uno preguntarse cómo diantre llegó a convertirse en máxima, para empezar. Con el paso del tiempo son tantos los mitos y las falsas verdades que han aparecido que acaban por hacérsenos familiares y empiezan a sonar como ciertos. Y luego empezamos a tomar decisiones importantes basándonos en ellos. El desafío al que todos nos enfrentamos a la hora de elaborar nuestras estrategias de éxito consiste en que, al igual que ocurre con las historias de ranas, pescados, exploradores y jinetes, el éxito viene también acompañado de sus correspondientes mentiras. Tengo demasiadas cosas que hacer. Avanzaré más si hago varias cosas a la vez. Tengo que ser más disciplinado. Debería de poder hacer lo que quiero y cuando quiero. Necesito más equilibrio en mi vida. Tal vez no debería pensar tan a lo grande. Si te repites estas reflexiones una y otra vez, acaban por convertirse en las 6 mentiras sobre el éxito que te impedirán vivir según el concepto de lo único. Las 6 mentiras que se interponen entre el éxito y tú. 1. Todas las cosas importan por igual. 2. La multitarea. 3. Una vida disciplinada. 4. La fuerza de voluntad está siempre disponible. 5. Una vida equilibrada. 6. Lo grande es malo. Las 6 mentiras son creencias que se nos meten en la cabeza y pasan a ser principios de actuación que nos llevan por un camino erróneo. Autopistas que acaban convirtiéndose en caminos de cabras. Un oro que acaba por ser chatarra reluciente. Si lo que pretendemos es sacar el máximo partido de nuestras posibilidades, tendremos que asegurarnos de que nos libramos de estas mentiras. Capítulo 4. Todas las cosas importan por igual. La igualdad es un loable ideal que buscamos en nombre de la justicia y de los derechos humanos. No obstante, en el mundo real de los resultados, las cosas nunca son iguales. Puntúe como puntúe un profesor, 2 alumnos nunca serán iguales. Por muy justo que intente ser un árbitro, no hay 2 competidores iguales. No importa cuánto talento tengan las personas, no habrá nunca 2 iguales. 2 y 2 son igual a 4, y a la gente debe tratársela con igual justicia. Pero en el mundo del éxito, no todo importa por igual. Las cosas que más importan nunca deben estar a merced de las que menos importan. Johann Wolfgang von Goethe. La igualdad es una mentira. Comprenderlo es la base de todas las grandes decisiones. ¿Cómo decidimos? Cuando tenemos muchas cosas que hacer en el día, ¿cómo decidimos qué hacer primero? De niños, casi siempre hacemos lo que hay que hacer cuando llega el momento de hacerlo. Es hora de desayunar, de ir al cole, de hacer los deberes, de bañarse, de irse a la cama. Más adelante, a medida que crecemos, se nos otorga cierto grado de elección. Puedes salir a jugar siempre que hayas hecho todos los deberes antes de la cena. Luego, ya de adultos, todo se convierte en optativo. Todo pasa a estar sujeto a nuestra elección. Y cuando son nuestras decisiones las que determinan nuestra vida, entonces la pregunta crucial pasa a ser: ¿cómo tomamos la decisión correcta? Y para complicar aún más las cosas, cuanto mayores nos hacemos, más va creciendo también la pila de cosas que pensamos que hay que hacer. Estamos sobrecargados, sobrepasados, comprometidos en exceso. Nuestro estado colectivo
es el de una agobiante extenuación. Es entonces cuando la pelea por ver qué cosa tiene preferencia se pone peliaguda y frenética. Al carecer de una fórmula clara para tomar decisiones, nos ponemos a la defensiva y optamos por técnicas cómodas y familiares para decidir qué hacer. Por consiguiente, seleccionamos estrategias al azar que socavan nuestro éxito, rebotando de un lado al otro todo el día como un aturdido personaje de película de terror de serie B. Acabamos por huir escaleras arriba en lugar de escapar por la puerta, que sería lo lógico. Cambiamos la mejor decisión por una decisión cualquiera, de modo que lo que debería ser un progreso se convierte en una trampa. Las cosas de mayor importancia no siempre son las más llamativas. Bob Hawke. Cuando todo nos parece urgente e importante, todo nos parece igual. Estaremos muy activos y atareados, pero eso no necesariamente nos acerca al éxito. La actividad muchas veces no tiene nada que ver con la productividad. Y estar atareado rara vez tiene que ver con hacer una tarea con eficacia. Como dijo Henry David Thoreau, con estar atareado no basta. Las hormigas lo están. La cuestión es, ¿ocupados en qué? Dejarse el alma para cumplir 1000 tareas por cualquier motivo es un mal sustituto de hacer una sola tarea que tenga algún significado. No todo importa por igual, y el éxito no es un juego que gana quien más cosas hace, pero así es como la mayoría juega a diario. Mucho ruido pendiente y pocas nueces. Las listas de cosas pendientes son un elemento recurrente en el sector de la gestión del tiempo y del éxito. Todos esos deseos propios y ajenos que nos sobrevuelan sin cesar, los vamos apuntando de manera compulsiva en pedazos de papel cuando tenemos un momento de lucidez, o bien los vamos convirtiendo metódicamente en listas en algún cuaderno. Las agendas y los calendarios reservan un valioso espacio para las listas diarias, semanales y mensuales de cosas pendientes. Cada vez hay más aplicaciones de teléfono móvil para confeccionar listas y los programas informáticos ya las incluyen en sus menús. Da la impresión de que cada vez que volvemos una esquina, algo nos anima a hacer listas. Pero, aunque las listas tienen mucho de valioso, también cuentan con su lado oscuro. Pese a que las listas de cosas pendientes nos sirven como una buena recopilación de nuestras mejores intenciones, también nos tiranizan para vernos obligados a hacer cosas triviales y carentes de importancia, por el único motivo de que están en nuestra lista. Por eso casi todos tenemos una relación de amor-odio con nuestras listas de cosas pendientes. Si las dejamos, nos marcarán las prioridades del mismo modo en que lo hace la bandeja de entrada del correo electrónico. La mayoría de las bandejas de entrada rebosan de correos sin importancia disfrazados de prioritarios. Acometer esas tareas en el orden en que nos van llegando es como ir poniendo parches en vez de arreglar las cosas. Pero, como muy acertadamente observó el primer ministro de Australia, Bob Hawke, las cosas de mayor importancia no siempre son las más llamativas. Los triunfadores actúan de otro modo. Tienen ojo clínico para detectar lo esencial. Se detienen en lo justo para decidir qué es lo que importa y luego dejan que lo que importa guíe su vida. Los triunfadores hacen antes lo que otros dejan para más tarde y posponen, incluso a veces indefinidamente, cosas que los demás hacen antes. La diferencia no está en la intención, sino en la prioridad de paso.
Los triunfadores siempre avanzan partiendo de un sentido claro de lo que es prioritario. Una lista de cosas pendientes, si la consideramos en su estado más básico, como un mero inventario, nos puede llevar fácilmente a la deriva. Una lista no es sino las cosas que crees que tienes que hacer. Y el primer elemento de la lista no es más que la primera cosa en la que pensaste al redactarla. Las listas de cosas pendientes carecen de manera inherente de todo propósito de éxito. De hecho, la mayoría de ellas no son sino listas de supervivencia. Sirven para ir tirando por los días y por la vida, pero no hacen que cada día sea un peldaño para subir al siguiente y construir de ese modo una vida de ascenso hacia el éxito. Las horas extras dedicadas a ir tachando cosas de una lista para finalizar el día con una papelera llena y una mesa de trabajo pulcra y ordenada no tienen nada de virtuoso ni nada que ver con el éxito. En lugar de una lista de cosas pendientes, lo que necesitas es una lista de éxitos, una lista de resultados extraordinarios creada de manera deliberada. Las listas de cosas pendientes tienden a ser largas. Las listas de éxitos son cortas. Una te empuja en todas las direcciones. La otra te dirige hacia una dirección concreta. Una es un directorio desorganizado y la otra es una directriz nítida. Si una lista no se ha elaborado pensando en el éxito, no te llevará hasta él. Si tu lista de cosas pendientes lo contiene todo, lo más probable es que te lleve a todas partes, menos a donde de verdad quieres llegar. ¿Y cómo logra un triunfador convertir una lista de cosas pendientes en una lista de éxitos? Siendo tantas las cosas que uno puede hacer, ¿cómo decides qué es lo que más importa en cada momento de cada día? No tienes más que seguir el ejemplo de Juran. Juran descifra el código. A finales de la década de 1930, un grupo de directivos de General Motors hizo un intrigante descubrimiento que abrió las puertas a un asombroso avance. Uno de sus lectores de tarjetas, los dispositivos de entrada de los primeros ordenadores, empezó a producir textos ininteligibles. Al investigar en la máquina averiada, dieron con un sistema para codificar mensajes secretos. En aquel momento, aquello fue algo grande. Desde que en la Primera Guerra Mundial aparecieron las infames máquinas de cifrado Enigma alemanas, tanto el cifrado como el descifrado de códigos fueron objeto de la máxima seguridad nacional e incluso de una curiosidad pública todavía mayor. Los directivos de General Motors no tardaron en convencerse de que su cifrado occidental era indescifrable. Un hombre, un asesor de Western Electric, que estaba de visita, discrepó. Aceptó el reto de descifrar el código. Trabajó toda la noche y sobre las 3 de la madrugada ya lo había descifrado. Se llamaba Joseph M. Juran. Más adelante, Juran declararía que este incidente fue el punto de partida para descifrar un código más complejo todavía y hacer una de sus mayores contribuciones a la ciencia y a los negocios. A resultas de su éxito descifrando aquel código, un ejecutivo de General Motors lo invitó a revisar las investigaciones sobre gestión de calidad que seguían una fórmula escrita por un economista italiano poco conocido, Vilfredo Pareto. En el siglo XIX, Pareto había descrito un modelo matemático de la distribución de ingresos en Italia por el que afirmaba que el 80% de la tierra era propiedad del 20% de la población. La riqueza no estaba bien distribuida. De hecho, según Pareto, en realidad
la riqueza se concentraba de una manera sumamente predecible. Juran, pionero en la gestión del control de calidad, había advertido que un puñado de errores solían generar la mayoría de los defectos. Este desequilibrio no solo le pareció cierto según su experiencia, sino que sospechó que podría ser incluso una verdad universal y que lo que Pareto había observado podría ser algo mucho más trascendente de lo que aquel jamás imaginó. Cuando escribí su primer libro, Quality Control Handbook, Manual de Control de Calidad, Juran buscó darle un nombre más breve a su concepto de los pocos vitales y los muchos triviales. Una de las numerosas ilustraciones de su manuscrito muestra la leyenda: principio de Pareto de la distribución desigual. Mientras que otro podría haberlo llamado la regla de Juran, él optó por denominarlo principio de Pareto. Resultó que el principio de Pareto es tan real como la ley de la gravedad, y sin embargo, mucha gente no logra ver su importancia. No se trata de una simple teoría, es una certeza de la naturaleza demostrable y predecible y una de las mayores verdades sobre la productividad jamás descubiertas. Richard Koch, en su libro El principio del 80-20, definió esta regla como nadie. El principio del 80-20 afirma que una minoría de causas, contribuciones o esfuerzos suele provocar una mayoría de resultados, rendimientos o productos. Dicho de otro modo, en el mundo del éxito, las cosas no son iguales. Una pequeña cantidad de causas genera la mayoría de los resultados. La contribución adecuada provoca la mayoría de los rendimientos. Un esfuerzo escogido genera casi todas las recompensas. El principio del 80-20 nos dice que una minoría de esfuerzos conduce a la mayoría de los resultados. Pareto apunta en una dirección muy clara. La mayor parte de lo que uno desea será producto de una parte mínima de lo que uno hace. Los resultados extraordinarios son fruto, de una manera desproporcionada, de muchas menos acciones de lo que la mayoría creemos. Tampoco hay que obsesionarse con los números. La verdad de Pareto tiene que ver con la desigualdad y, aunque se le suele atribuir un porcentaje de 80-20, puede adoptar diversas proporciones. En función de las circunstancias, puede llegar fácilmente a ser de un 90-20, en el que el 90% de tu éxito viene del 20% de tu esfuerzo, o del 70-10, o del 65-5. Pero hay que comprender que todos estos porcentajes funcionan esencialmente a partir del mismo principio. La gran aportación de Juran fue que no todo importa por igual, que hay cosas que importan más que otras, mucho más. Una lista de cosas pendientes se convierte en una lista de éxitos cuando se le aplica el principio de Pareto. El principio del 80-20 ha sido una de las reglas más importantes que han conducido al éxito de mi trayectoria profesional. Describe un fenómeno que, al igual que Juran, he observado una y otra vez a lo largo de mi vida. Unas cuantas ideas me hicieron obtener la mayoría de los resultados. Unos cuantos clientes fueron mucho más valiosos que otros. Un reducido grupo de personas generó la mayor parte de mis negocios y un puñado de inversiones dieron como fruto la mayor parte del dinero que gané. Mirase a donde mirase, allí estaba el concepto de distribución desigual. Cuanto más aparecía, más atención le fui prestando. Y cuanta más atención le prestaba, más iba apareciendo. Al final, dejé de pensar que era una coincidencia
y empecé a aplicarlo como el principio absoluto del éxito que es en realidad, no solo en mi vida, sino también al trabajar con los demás. Y los resultados que obtuve fueron extraordinarios. Una lista de temas pendientes se convierte en una lista de éxitos cuando priorizas. Pareto al límite. Pareto demuestra todo esto que estoy contando, pero tiene una pega. No llega lo suficientemente lejos. Y yo quiero que vayas más allá. Quiero que lleves el principio de Pareto hasta el límite. Quiero que lo reduzcas todo hasta identificar ese 20% y que luego sigas reproduciéndolo hasta encontrar la esencia fundamental de la esencia fundamental. La regla del 80-20 es el principio, pero no la meta del éxito. Tienes que terminar lo que empezó Pareto. Alcanzar el éxito exige seguir el principio del 80-20, pero no tienes que detenerte ahí. No importa con cuántas cosas pendientes empieces, siempre puedes reducirlas a una. Sigue avanzando. Puedes llegar a coger el 20% del 20% del 20% y seguir reduciendo hasta que llegues a lo único importante. Da igual cuál sea la tarea, la misión o el objetivo. No importa que sea algo grande o pequeño. Empieza con una lista lo larga que quieras, pero hazlo con la mentalidad de ir eliminando cosas hasta reducir la lista a unas pocas cosas cruciales y no te detengas hasta que termines quedándote con una única idea esencial, la única idea imperativa, lo único. En 2001, convoqué una reunión de nuestros principales directivos. Por muy rápido que estuviésemos creciendo, no teníamos el reconocimiento de las principales figuras de nuestro sector. Propuse a nuestro grupo que hiciesen una tormenta de ideas para ver si se les ocurrían 100 maneras de darle la vuelta a la situación. Tardamos un día entero en redactar la lista. A la mañana siguiente nos dedicamos a reducir la lista a 10 ideas. Y a partir de ahí escogimos una sola gran idea. La idea por la que nos decidimos fue la de que yo escribiera un libro sobre cómo convertirse en un actor de primer nivel en nuestro sector. Y funcionó. 8 años más tarde, no solo aquel libro se había convertido en un superventas en el país, sino que había dado paso a una serie de libros cuyas ventas totales ascendían a más de 1 millón de ejemplares. En un sector que emplea alrededor de 1 millón de personas, aplicar lo único cambió nuestra imagen para siempre. Ahora, vuelve a sacar las cuentas. Una idea de 100. Eso es llevar el principio de Pareto al límite. Eso es pensar a lo grande, pero reducir el concepto al mínimo. Eso es aplicar la idea de lo único a un desafío empresarial de una manera verdaderamente potente. Pero esto no es aplicable solo a los negocios. El día que cumplí 40 años, empecé a aprender a tocar la guitarra y no tardé en descubrir que solo podía dedicar 20 minutos diarios a practicar.